Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el doctor Horacio Vives. Usted lo conoce bien, un experto en temas electorales. Doctor Horacio Vives, el presidente Calderón fue aún más certero, digamos, más claro, y dijo que la democracia mexicana estaba a punto de caer y hasta le puso fecha, dijo, un mes más y muere la democracia mexicana. ¿Qué opinar de esto? Mira, creo que es una advertencia que tenemos que escuchar porque ¿a qué se refería el expresidente Calderón? Bueno, que en los próximos días se va a discutir una iniciativa de reforma electoral. La última vez que conversamos, Ricardo, con tu Sí, auditorio, estábamos en un escenario completamente distinto en el sentido de que había un PRI unido, un PRI que todavía no estaba fracturado y que estaba de alguna manera del lado del bloque de contención que de manera, digamos, mucho más consistente han encolumnado al PAN y al PRD y a Movimiento Ciudadano, que si bien no es parte de esta alianza opositora, sí para estos temas que son torales, para efectos de tener iniciativas que son peligrosas para el país, pues había jugado este rol. Así fue que se pudo detener en su momento la reforma energética y en un primer momento la Guardia Nacional con mando militar. Posteriormente sabemos que se logró fracturar al PRI, se logró dividir y conseguir los votos necesarios para que se aprobara la reforma constitucional y después en los congresos locales. Ahora estamos en un escenario distinto porque cabe la posibilidad de que el PRI o parte del PRI, los votos que sean suficientes, acuerde con Morena para sacar adelante una reforma que puede ser constitucional, lo cual sería muy delicado porque eso significaría de alguna forma secundar la propuesta del Ejecutivo, del presidente, que es una reforma a todas luces regresiva, o en caso de que no ocurra esto, pues eventualmente hacer reforma a través de la legislación secundaria, digamos, las leyes de partidos y todo lo que tiene que ver con la organización y los procesos electorales. de igual manera, el presidente Felipe Calderón enumeró pues uno a uno los diagnósticos que en su opinión llevan a la muerte de la democracia mexicana, entre otros el autoritarismo, la persecución de los opositores, a quienes llaman incluso traidores a la patria, la persecución de los críticos, la censura, etcétera. Esto es literalmente propio de una dictadura, doctor Vives. Sí, a ver, creo que es obvio que este gobierno ha sido particularmente enfático y selectivo, ¿no? En no solamente no aceptar la crítica, sino responder de forma pues, virulenta y organizada a todas estas opiniones, a todas estas posturas políticas que ya no digamos son distintas a la del gobierno, sino por el solo hecho de no sumarse o no replegarse a ellos, pues merecen, digamos, una pues, condena de la manera más antidemocrática posible. Y sí, en esa lógica, pues por supuesto estamos viendo actitudes pues cada vez más autoritarias y que específicamente pues van teniendo nombres y apellidos de pues distintos personajes que claramente son identificados como críticos del régimen y bueno, creo que esto es bastante evidente dado que de forma recurrente, de forma regular, pues estos nombres son mencionados en las conferencias mañaneras, no solamente personajes, sino también instituciones. Claro. Por otro lado, doctor Horacio Vives, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, hizo una declaración que sigue pues teniendo repercusiones importantes. Dijo que un militar podría ser candidato presidencial. Esto independientemente de que la Constitución dice que pues eso no puede ocurrir. Pero ¿frente a qué estamos? Pues mira, yo creo que esto tiene que ver con, por un lado, el ambiente de precampaña que se está viviendo en Morena, que eso pues está clarísimo que viene ocurriendo desde hace varios meses atrás. Y por otro lado,
también tiene que ver con la agenda institucional del secretario de Gobernación, que pues de manera muy enfática y muy disciplinada, pues estuvo tratando de conseguir los votos para que se lograra lo del mando militar de la Guardia Nacional y en general todas estas acciones que han tendido a profundizar la militarización que hay en el país. Mira, más allá de que puede ser una declaración a todas luces polémica, lo que creo que sí es preocupante es que vamos observando cada vez líneas más ensanchadas en términos de la participación de los militares Claro. en la vida pública y la verdad es que no ha sido la primera vez que se ha violentado o directamente violado la Constitución y pues justamente para eso tendría que haber los contrapesos a los que señalábamos en los otros poderes de la Unión y particularmente pues el judicial, la Corte que es el garante de la Constitución, ¿no? En una democracia saludable, doctor Horacio Vives, en una democracia funcional, una militarización como la que estamos viviendo pone en riesgo la propia democracia. Sí, sin duda alguna. A ver, creo que de por sí fue muy audaz, que evidentemente México no fue el único país, de poner a militares para hacer tareas de seguridad pública. Insisto, eso lo hicieron otras democracias en el continente, bajo contextos muy específicos y acotados sobre cómo enfrentar estos problemas de seguridad pública. Lo que estamos observando ahora es cada vez un ensanchamiento de más actividades por parte de los militares de la vida política, de la vida pública, y a todas luces, pues eso es contrario a una democracia como la que debíamos aspirar, una democracia liberal, una democracia en la cual, sin ninguna duda, en las relaciones cívico-militar, el poder militar está claramente subordinado al poder civil. Y eso es lo que fue uno de los grandes méritos de entrada del sistema que claramente era imperfecto, pero de lo que se logró construir en el siglo XIX, digamos, de tener al poder civil por encima de los militares y por supuesto ya en la medida en que fuimos consolidando la democracia, que claramente siguieran manteniendo el rol que la Constitución les establece sobre bases de actuación muy concretas y muy sólidas. Entonces, en esta lógica es un grave riesgo para la democracia permitir que vayan avanzando los militares en distintos ámbitos de la vida pública y creo que el caso más grave y más extremo que podemos ver es el caso de Venezuela, un régimen que es tan autoritario, tan incompetente, que ha provocado tanto mal y tanto dolor a su población, solamente se explica que pueda seguir en el poder porque el gobierno y el régimen de Nicolás Maduro está claramente sustentado en un pacto militar. Claro. En un minuto, doctor Horacio Vives, tenemos en México riesgo de un golpe militar, de un golpe de Estado encabezado por militares. Yo la verdad es que quisiera pensar que no, no me da el horizonte para pensar que eventualmente esto pueda ocurrir en el corto plazo, pero lo que yo sí veo muy delicado es que los militares que están ahora en distintos ámbitos de la vida pública den un paso de costado y regresen a los cuarteles. Esto va a requerir sin duda alguna un gran pacto, un acuerdo social y sobre todo es muy peligroso este avance sistemático que estamos dando en términos de profundizar la actividad de los militares en la vida pública. Entonces, más que ver la amenaza de un inminente golpe militar, lo que veo es que va a ser muy difícil Regresar. revertir lo que los últimos meses se ha avanzado.